Este es el video número 8 en la parte 5, que se llama Inmortalidad o el paradigma de la inmortalidad. En el video pasado comenzamos a ver las incursiones angelicales que han afectado la humanidad hasta el día de hoy, y estuvimos viendo la incursión 1 y entramos e iniciamos la incursión 2 con el análisis del versículo en Judas capítulo 1 y verso 6, por así decirlo. Algo que no mencioné cuando estaba concentrado en la explicación de Judas 1:6 fue la conexión directa, la referencia directa que se encuentra en este libro para el libro de Enoch, y eso se encuentra en 1:14 y 15. Dice así, Reina de Valera de 1960. De estos también profetizó Enoch, lo que quiere decir que este apóstol había leído el libro de Enoch, y como ya estudiamos, creo que es la parte 2 y 3, esta es una referencia directa al libro de Enoch. Y sigue diciendo en el verso 14, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, han hablado contra Dios. Ahora, voy a leer directamente del libro de Enoch y aparecerá en pantalla, pero la versión solo está en inglés, no encontré versión en español. Así que lo voy a traducir verbalmente y aquellos que hablan inglés pueden ver que la traducción es correcta. Enoch en el capítulo 2, dependiendo de la versión que se tenga. Dice aquí, he aquí, él viene con 10,000 de sus santos a ejecutar juicio sobre ellos y destruir los impíos y reprobar todos los carnales por todas las cosas que ellos han hecho pecaminosamente y sin Dios, y han cometido contra él. Así que aquí dejo esta nota que hace una referencia directa al libro de Enoch. También en el video pasado, cuando estábamos estudiando Judas 1:6 y estuvimos sacando ahí la conclusión de que los ángeles caídos no eran angelitos reclutas, sino que eran de un rango altísimo en los cielos, hasta el punto que eran casi como Jesús, los hermanos menores de Jesús, como he dicho anteriormente, y lo pudimos ver en las expresiones que estudiamos en Judas 6 de el griego, en donde ellos perdieron, estos ángeles perdieron su arcai, lo cual es su rango o su principalidad, pero a la vez también su principalidad era su lugar de morada. Perdieron su habitación, dice el griego, que también lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5. Perdieron su lugar de vivienda, perdieron su lugar en la morada, en la casa del Padre, como Jesús habló en Juan capítulo 14, que en la casa de mi Padre consiste en muchas moradas. Parte de esas moradas fueron estos ángeles que perdieron la misma presencia de Dios, hermano. Eso fue algo muy grave y muy grande. Pero ahora
en la grande misericordia del Altísimo, Él por medio de Yeshua está abriendo la puerta para que esos puestos vacantes que fueron dejados y abandonaron el arque y abandonaron su morada eterna sean ocupados por personas que van a ser elegidos entre los vencedores de las 7 iglesias y que vendrán a ser como Jesús en toda su gloria y su plenitud hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios 4:13. Ahora, en el video pasado terminé el video leyendo un versículo, un pasaje en Hebreos, en donde nos habla de que nos hemos acercado a Sión, a la congregación de los primogénitos, que están escritos primogénitos, los primeros de muchos que están al nivel de Jesús. Y eso lo sabemos porque termina el verso diciendo que son espíritus de los justos hechos perfectos, ya gente que ya llega a ser perfeccionada por medio de la incorrupción y de la inmortalidad. Pero estábamos hablando acerca de Sión por el hecho de que estos ángeles que estudiamos en Judas 6 abandonaron no solo su arcade, pero su arcade o su rango era un lugar de morada. Abandonaron un lugar en la casa del Padre. Abandonaron, la palabra exacta griega es abandonaron su habitación, que ya vimos también en 2 de Corintios capítulo 5. Pero quiero que vayamos y miremos en el Salmo 132, que yo ya lo he leído en otras ocasiones, pero me parece importante. En el Salmo 132 encontramos en el verso 13 y 14, mire, Salmo 132, verso 13 y 14 en relación a la habitación que abandonaron esos ángeles. Mire lo que dice la Escritura. Porque Jehová ha elegido a Sión. Y ya vimos que Sión es la iglesia en Hebreos 12:22. Porque Jehová ha elegido a Sión. La quiso, ¿por qué? Por habitación para sí. El lugar de su morada. La habitación. Exactamente la misma palabra de 2 de Corintios 5:2. La misma palabra de Judas 6, la habitación que fue abandonada por estos ángeles caídos en Judas 6. Jehová ha elegido a Sión, a la iglesia, a hermanos transformados con incorrupción y con inmortalidad, los vencedores de las 7 iglesias. Sión quiso, Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. El verso 14 dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Ahora, este aspecto de la habitación, el arcai que abandonaron los ángeles y que ya vimos en Judas 6 y que nos lleva a la morada eterna del Señor, que viene a ser Sión. Tiene muchas cosas muy hermosas, pero no puedo entrar en este momento porque es bastante la información que da la Biblia con respecto a esto, por ser uno de los puntos trascendentales del mensaje de la Biblia. Entonces aquí solo voy a enfatizar el hecho de que es la morada eterna que el Señor quiere, que Sión en Hebreos 12:22 es la iglesia de los que son llamados primogénitos en los cielos. No son solo salvos, sino que han sido llamados a la semejanza del Hijo, y cuyos espíritus, dice ahí, serán perfectos. La congregación de los perfectos, gente que va a llegar al más alto nivel permitido por el Altísimo para los hijos de los hombres en su Hijo Yeshua. Y otro punto que menciona aquí es que Él ha escogido a Sión para su morada eterna, pero también el lugar de su reposo. En los próximos videos voy a
hablar un poco acerca del aspecto del reposo, del aspecto del Shabbat y por qué nosotros, como creyentes no israelitas, no estamos obligados a guardar el sábado y cómo es que nosotros podemos entrar en una vida sabática de tal modo que no necesitaremos de un día físico, porque lo que el Señor está edificando es espiritual. Pero solo quería enfatizar esos dos puntos y voy a hablar un poco más acerca de eso más adelante. Antes de proseguir, quiero hacer una aclaración. Toda esta enseñanza tiene tantos aspectos que a veces es un poco difícil cubrir todo. Pero yo dije de que el Señor ha escogido la iglesia para su morada eterna basado en Hebreos 12:22. Pero cuando yo estoy diciendo la iglesia, yo estoy teniendo en mente primero Israel. De ellos viene la salvación. Nosotros estamos adheridos a ellos. Ahora, no adheridos en el sentido de las ideas que existen hoy en cuanto a retornar a las raíces hebreas, en lo cual no es otra cosa, aunque ellos digan que no, es estar judaizando, es promover prácticas y ritos farisaicos que vienen de tradiciones orales o de información oral del Talmud, de cabala mística. Entonces, el fariseísmo de hoy está bien apartado de Dios en muchos aspectos y existe mucha corrupción y cosas de las cuales el Señor no está contento, pero el Señor está haciendo una casa espiritual en la cual, cuando yo digo iglesia, por supuesto que están los israelitas primero, pero de los israelitas que hablo es un remanente fiel que está entre ellos, no son todos los seguidores religiosos actuales. Y luego nosotros, los que no somos directamente israelitas físicos, pero que somos herederos según la promesa, según muchos pasajes, entre ellos Gálatas 3:29, que dice que si somos de Cristo, somos herederos de Abraham. Pero solo quería aclarar que cuando yo diga iglesia, siempre estoy incluyendo, por supuesto, a nuestros hermanos israelitas que no han doblado sus rodillas a los Baales y que han fluido con el plan de Dios de edificarse una casa espiritual. Voy a leer en Zacarías, capítulo 2, versos del 10 en adelante. Dice: Canta y alégrate, hija de Sión. Sión, la iglesia formada por israelitas y las naciones o aquellos que hemos venido al conocimiento del Señor. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Mire, ahí estamos, hermano, en la foto. Se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, Zacarías 2:11, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová tu Dios de sus ejércitos, de los ejércitos, me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Así que existen promesas físicas para un pueblo físico, pero a la vez el Señor está edificando un edificio espiritual, una casa espiritual, unción espiritual, una Jerusalén de arriba, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, que llegarán a ser perfeccionados por medio de la incorrupción y la inmortalidad, como ya estudiamos, y como dice Hebreos 12:22. Quería hacer esta aclaración, pero nos metimos a esto porque estudiamos en Judas 6 que estos ángeles que cayeron dejaron su arcai, que era su posición o su rango, pero que a la vez, al mismo tiempo que es posición y rango,
era su lugar de habitación, y eso nos llevó a la morada eterna, eso nos llevó a Sión, eso nos llevó a Israel. Así que parece que nos estamos desviando del tema, pero no es así, está relacionado con Judas 6. Sigamos con nuestro estudio. En este estudio de la segunda incursión, estamos en el punto de la segunda incursión y ya estudiamos Judas verso 6 o 1:6, como usted quiera llamarle. El siguiente pasaje es en 2 de Pedro capítulo 2 y verso 4, en donde encontramos una mención cuyas palabras nos hacen ver que está refiriéndose al profeta Enoc. Pero leamos 2 de Pedro 2:4 y aparece en pantalla. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Otras versiones dicen a cadenas de oscuridad, para ser reservados para el juicio, reservados al juicio, dice esta versión de Valera. Ahora, aquí en ninguna parte dice que esto está sacado de Enoc. La parte 2 y la parte 3, creo que fue en la parte 2 específicamente de esta presentación, estuvimos estudiando lo que es una referencia de la misma Biblia a otro libro de la Biblia o a otra escritura, en este caso, el juego de palabras que usa aquí el apóstol Pedro nos guía a la semejanza con lo descrito en el libro de Enoc. El libro de Enoc, que habla acerca de que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. La palabra ahí griega es tartarus, y los entregó a prisiones de oscuridad o a cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio. Ese juego de palabras que le digo en el libro de Enoc, lo leemos en el capítulo 14 y verso 5. En algunas versiones podría ser el verso 4, dependiendo de la versión de Enoc que estemos leyendo. Voy a traducir del inglés, diciendo: desde ahora en adelante no podrán ascender al cielo en la eternidad. Otras versiones dicen hasta que el mundo dure, pero permanecerán adentro de la tierra, aprisionados todos los días de la eternidad. Eso es lo que dice el libro de Enoc. Así que este es el segundo pasaje, el cual menciona ángeles caídos. Ya estudiamos el primero, Judas 6, y ahora en 2 de Pedro vemos también que está hablando acerca del mismo tema, y ambos nos dirigen al libro de Enoc, lo que nos hace saber que los discípulos de Jesús, los apóstoles, estaban enterados, habían leído el libro de Enoc. Según expertos como el Dr. Heiser, que ya le mencioné anteriormente, que es un experto en idiomas antiguos y en la literatura del segundo templo, que se le llama, él expresa que Enoc, junto con el libro de Jubileos, eran libros sagrados que se leían en los tiempos de Jesús. Así que estos son dos versos que nos hacen ver acerca de los ángeles. El tercer pasaje que habla acerca de esta segunda incursión que estamos hablando es el pasaje de Génesis, el capítulo 6. Y voy a leer en la versión de Valera ese pasaje para luego hablar un poco acerca de eso. En Génesis capítulo 6 leo desde el verso 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, en los dos pasajes previos de Judas 6 y de segunda de Pedro 2:4, vimos de que se nombra a estos seres que cayeron y se los denomina ángeles. Pero como estudiamos y empezamos a ver en Judas 6 y las palabras griegas, eso nos hace saber de que no eran ángeles reclutas, que los ángeles perdieron su archai par, que era su archai, era su rango, su posición de autoridad, que ellos perdieron eso, pero que esa posición de autoridad, ese archai en griego, al mismo tiempo que era un rango, también era un lugar en la casa del Padre, como ya estudiamos. Entonces vemos que ahí se usa el nombre de principados. Lo que ellos perdieron fue su posición delante de Dios como principados. Ahora, ellos siguen siendo y teniendo el principado hasta el día del juicio, aún por niveles de autoridad. Ahora, vimos entonces que el término que se usó para ellos fue ángeles, pero que ellos perdieron su archai y perdieron su lugar de morada junto al Padre. Pero aquí, en este pasaje que acabamos de leer de Génesis, en el verso 2, dice de que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. La expresión hijos de Dios ahí en el hebreo es lo que he venido diciendo a lo largo de toda esta presentación. Es la expresión Benei o Bene ha Elohim, hijos de Elohim, pero no son humanos. Nunca en las escrituras hebreas se ha usado ese término para humanos, porque hay gente que dice que son jueces, hay gente que dice que son los descendientes de Sem, pero eso no tiene ningún sentido, porque esa expresión solo se usa para seres angelicales, digámoslo así, para seres celestiales, no se usa para humanos. Así que empezando con eso, dice que son Benei ha Elohim, y que viendo los Benei ha Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay algo más. En el libro de Jubileos, nosotros podemos encontrar un dato bien interesante. En Jubileos, el capítulo 4 y verso 23 dice: y él testificó, estoy traduciendo del inglés, lo voy a poner en pantalla en inglés, pero lo voy a traducir directamente verbalmente al español. Dice Jubileos 4:23, y él testificó de los vigilantes, watchers, se dice en inglés. Los vigilantes, le está dando otro nombre. Aquí a los Benei ha Elohim los está llamando watchers o watchmen. Aquellos dice que pecaron con las hijas de los hombres, porque ellos comenzaron una mezcla con las hijas de la tierra. Fíjese bien, o sea que ellos no eran de la tierra, pero ellos comenzaron, de acuerdo a este libro de Jubileos, una mezcla con las hijas de la tierra para que ellos se contaminaran. Y Enoc testificó contra todos ellos, dice este pasaje. Ahora, el punto que quiero enfatizar es que claramente está diciendo aquí que estos no son humanos, tampoco son ángeles regulares. Watchers
eso lo vamos a ver más adelantito, pero Watchers está mencionado, mejor lo vamos a ver de una vez. Voy a poner Daniel 4:17. Este término ya está usado en la Biblia. Y en Daniel capítulo 4 y verso 17 aparece esa expresión que le estoy diciendo. Y dice así: la sentencia, hablando en cuanto a Nabucodonosor, cuando él se volvió como loco y le crecieron las uñas y todo esto, donde Dios le estaba dando una sentencia, un juicio por andar de engreído y por creer de que él por su poder había logrado todo el imperio que tenía y la grandeza que tenía. Entonces se dio una sentencia, pero mire lo que el profeta Daniel escribe en cuanto a la sentencia que se dio contra Nabucodonosor, de dónde provino esa sentencia. Y dice 4:17, Daniel 4:17, Reina Valera 1960. La sentencia es por decreto de los vigilantes, los watchers en inglés, los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Fíjese bien, estos watchers tomaron y dictaron una sentencia por decreto bajo la autoridad del Altísimo, para que los vivientes, los seres humanos, sepan, conozcan que el Altísimo es el que gobierna el reino de los hombres. Pero la decisión fue tomada a un nivel celestial, y los seres que tomaron esa decisión, en este caso se le llama los vigilantes o los watchers. O sea, en un nivel celestial están ellos tomando decisiones sobre los hijos de los hombres. Y lo voy a volver a leer todo el versículo. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución. Les está llamando vigilantes, les está llamando santos, los watchers, the holy ones, los santos. La resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Decisión tomada en lo espiritual para que sea aplicada sobre el reino de los hombres, y a que a quien él quiere da ese reino, lo da, y constituye sobre él, sobre el reino de los hombres, al más bajo de los hombres. Y voy a leer el verso 18 como referencia. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. A él le fue revelado esto. Así que podemos ver que estos seres de Génesis 6:2, que dice aquí, los Bene Ha Elohim, no son humanos, no son jueces, no son ancianos de Israel. No, señor, porque la expresión hebrea Bene Ha Elohim solo es usada para, e inclusive Daniel también usa eso, los hijos de los dioses le llama. Ahora, hay un punto más que quiero decir así, aquí, porque en el verso 4 vimos de que les nacieron gigantes. De la relación de estos hijos de Dios, de estos Bene Ha Elohim, de estos vigilantes o watchers, de la relación sexual que ellos tuvieron con estas mujeres que ellos tomaron, nació un bebé. No es que nació un gigante de un solo, no, nació un bebé. Pero ese bebé traía un ADN alterado. Eran híbridos, no eran completamente humanos. Tenían porción angelical y porción humana en su ADN. Eran seres híbridos. Entonces, cuando nace este bebé empieza a crecer y a crecer y a crecer desproporcionadamente hasta que viene a ser un gigante. Por eso dice el verso 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Ahora, si estos fueron los hijos de Sem, ¿cómo se explica que su simiente, que sus hijos salieron gigantes? ¿De dónde eso? No tiene ningún sentido y ni siquiera quiero meterme a eso yo,
Porque el que no quiera creerlo, el que quiere seguir pensando que esos eran los hijos de Sem, está bien, hermano. No hay ningún problema. Para mí está bien clara la escritura en este punto. Ahora, quiero hacer una pequeña nota en este verso 2, que dice que viendo los hijos de Dios o los Bnei Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas. Esta versión de Valera dice, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Hermano, quiero decirle para aquellos que no les gusta que uno diga Reina de Valera 1960, esta es una de las mejores traducciones que existe en este punto, en este verso. Yo he buscado muchas versiones en inglés y en español y todos dicen que ellos tomaron para sí esposas. Hermano, estos Bnei Elohim que cayeron estaban violando todas las leyes. ¿Usted cree honestamente que ellos iban a tomar a una mujer y a comprometerse con ella, con anillito y con firma y con todo, y que iban a ir a la delegación, se dice aquí en México, para casarse, o que iban a ir al City Hall, le dicen en inglés, o que iban a ir a la casa del gobierno en el pueblo donde estén para firmar un papelito y tomar autorización para casarse? Hermano, estos ángeles caídos, estos Bnei Elohim que están cayendo, estos vigilantes o watchers que están cayendo aquí, están violando todas las leyes de Dios. No les importó la ley de Dios. ¿Qué les va a estar importando leyes de los hombres? Que en ese tiempo creo que todavía no habían de esta manera. Entonces, casi todas las versiones en inglés dicen que tomaron para sí esposas. Yo lo he visto con mis propios ojos, lo he leído. Pero esta versión de Valera es bastante acertada. Y también no solo eso, sino que esta versión de Valera concuerda con la Septuaginta. La Septuaginta en la traducción de Génesis 6.2 dice precisamente lo que dice la Reina Valera 1960. No es que tomaron para sí esposas, no señor, ellos no andaban casándose de nada. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y no solo eso, hermano. Ahora, todo esto que le he dicho hasta el momento tiene base bíblica y ya le dije que la Septuaginta, le dije que el libro de Jubileos, le dije que aquí la misma Biblia y muchas traducciones. Lo que sigue, no tengo base para eso. Esto solo es mi pura conjetura, hermano. Pero yo quiero decir, yo creo que estos ángeles caídos aquí en Génesis 2, estos Bnei Elohim, estos vigilantes o watchers que estaban cayendo y violando las leyes de Dios en todo lo que da, ellos también tomaron mujeres que ya estaban casadas, tomaron mujeres que ya eran de otros hombres. Esa es mi opinión, no tengo base, no he encontrado escrituras que digan eso, pero usando mi sentido común y cierta percepción y discernimiento que el Señor me ha dado, puedo llegar a esa conclusión. Usted puede desechar esta frase que acabo de decir, pero esa es mi opinión con respecto a este asunto. Hay algo más que quiero llamar su atención aquí en Génesis capítulo 6 y verso 2, en donde dice que viendo los hijos de Dios, o los Bnei Elohim, que ya vimos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Voy a poner en pantalla una versión de la Septuaginta. La Septuaginta es una versión griega, no hebrea, es una versión griega, pero si usted se fija, y voy a marcarlo con claridad, en donde dice allí que viendo los hijos de Dios, el hebreo dice los Bnei Elohim, pero si usted nota arribita de donde está la palabra sons en inglés ahí, la expresión en griego es huíos.
¿Se acuerda usted que yo he venido diciendo que la expresión en el Nuevo Testamento de huíos es el equivalente en hebreo de los Benei Ha Elohim? Pues aquí está la prueba. En pantalla aparece la Septuaginta y la expresión griega para Benei Ha Elohim es huíos. Huíos. Así que ya expliqué acerca de los huíos. La huiotesía es la adopción, es el momento cuando por medio de la incorrupción y de la inmortalidad, seres humanos vienen a ser como Jesús. Es el mero momento en la primera resurrección en donde aquellos que han sido llamados desde la eternidad y predestinados para eso alcanzarán toda la gloria permitida de Jesús, toda la gloria de Yeshua, como dice Efesios 4:13, toda la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esos son gente, hermanos, que van a salir de las 7 iglesias vencedores, y de entre ellos, en mi entendimiento, se va a escoger aquellos que van a llegar a obtener toda la gloria disponible de Jesús, que van a llegar a ser iguales a Jesús, hermano. Esa es una cosa grande. Y como ya vimos, los ángeles en Judas 6 que perdieron su arca y que fue su principado, perdieron el título de príncipes, digámoslo así. Perdieron su título de príncipes, pero ese título de príncipes no solo era un título, era un lugar en la morada eterna del Padre. Era un lugar junto al Padre, hermano. Eso es algo grande. Ahora en la profunda, en la inescrutable sabiduría del Altísimo, por medio de Jesús y el sacrificio precioso que Él ha logrado, ha abierto la puerta de oportunidad de par en par para que simples mortales vengan a ser inmortales y lleguen a ser y a ocupar la posición que abandonaron estos huíos de Dios, estos Benei Ha Elohim, estos vigilantes, estos watchers. Abandonaron su morada eterna, abandonaron su principado. Ahora el Señor va a levantar humanos que por medio de la primera resurrección y revestidos con incorrupción e inmortalidad y con la semejanza de Jesús, vengan a ocupar esos puestos vacantes. Nuevos príncipes de Persia, viene. Nuevos príncipes de Grecia y de otras regiones en el cosmos están preparadas para aquellos que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni jamás han siquiera cruzado por el pensamiento del hombre. Jamás ha venido a cruzarse por la imaginación humana. Son las que Dios ha provisto para aquellos que le aman. Ahora, vimos que la primera caída angelical de Satanás fue que él inyectó el pecado en la humanidad para hacernos caer, para hacernos que naciéramos ya infectados por el pecado, digámoslo así. Ya nacimos caídos, hermano. En pecado me concibió mi madre. Ahora, la segunda caída de que estamos hablando aquí, cuando estos Benei Ha Elohim descendieron, según el libro de Enoc, al monte Hermón, que son hoy las colinas del Golán, entre Israel y Siria. Esas colinas del Golán, ahí es donde, en el monte Hermón, descendieron estos Benei Ha Elohim e hicieron el pacto para volverse contra Dios, hermano. Ahora, vimos que en Judas 6 y en segunda de Pedro, a estos seres que cayeron se les llama ángeles, aunque
desglosamos el verso de Judas 6 y vimos que no son meros reclutas, ángeles reclutas, sino que son algo más que eso. Y vimos que ellos perdieron su principado, o sea, principado viene de la palabra príncipe. ¿Y quién es un príncipe? El hijo de un rey. ¿Cuál rey? Dios. Aquí vemos en Génesis 6, en el verso 2, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Viendo quiénes? Los hijos de Dios, hermano. Aquí ya no se les está llamando ángeles caídos. Aquí se les está llamando hijos de Dios. Ahora, no son solo hijos de Dios como nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios ahora que estamos en Jesús. Pero aquí, hermano, ya vimos y presenté en pantalla conforme a la expresión que es usada en la Septuaginta. Estos hijos no solo son tecnoncitos, estos no solo son hijos en el sentido que nosotros como creyentes somos. No, estos son hijos a otro nivel. Estos son hijos, escuche bien, hermano, estos son hijos del nivel al cual yo estoy predicando que el Señor quiere ascendernos. Ahorita somos hijos tecnones, según el griego, niñitos, inmaduros, niños en Cristo. Somos hijos, pero somos niñitos, somos carnales, no somos espirituales. Pero dice este término aquí, y lo que he estado predicando, que nosotros queremos ser huíos. Queremos ser huíos, queremos llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo para ser calificados o ser titulados como huíos en la primera resurrección por medio de la incorrupción y por medio de la inmortalidad para llegar a tal honor. Ahora, hermano, aquí ya vimos en la versión de la Septuaginta en Génesis 6:2 que dice que estos, viendo los huíos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, los que cayeron al revés de lo que le estoy predicando. Yo le estoy predicando a usted y le estoy compartiendo lo que he aprendido, que la Biblia dice que nosotros, que Dios quiere que nosotros seamos huíos, que nosotros seamos ascendidos. Ahora, esto quiere decir aquí en el 6:2 de Génesis que estos huíos de Dios perdieron su arca, y es lo que estábamos viendo en Judas 6. Perdieron su principalidad, perdieron el ser príncipes autorizados, aunque todavía tienen el poder hasta el día señalado, hasta que las cosas lleguen al cumplimiento pleno de las profecías y del calendario divino. Todavía van a tener poder, todavía van a tener inmortalidad funcionando, pero el día llegará cuando, como vamos a leer más adelante, el Salmo 82, pero ellos, aunque son dioses, morirán como los hombres, dice el Salmo 82, que veremos más adelantito. Mi punto es, hermano, que estos huíos de Dios dejaron de ser huíos, cayeron a un nivel mortal, a un nivel de hombres, y ahora Dios en su infinita sabiduría, gente tan débil como usted y como yo, hermano, que hemos batallado con pecados, que hemos batallado con forma de ser y carácter feo y cosas feas que a veces tenemos, hermano, y que estamos batallando con eso. Simples, mortales, inútiles, mortales, hermano, débiles. Vamos a venir a ser huíos. Lo que estos seres que están cayendo aquí dejaron, nosotros tomaremos, porque de los valientes es el reino de los cielos, aquellos que aprenden a oír la voz del Padre. Ahora, hay otros versos en la Biblia en donde se usa esta misma expresión hebrea en el Antiguo Testamento, Benei Ha Elohim. Así que aquí vemos que
lo que llamamos ángeles caídos en realidad son hijos y, como dije, son de un nivel de dioses, como vamos a ver pronto, hermano. Estos eran de un nivel de dioses, hermanos menores de Jesús, un nivel grande, un nivel alto. Ahora, vamos a revisar otros versos donde se usa la misma expresión, Benei Ha Elohim, de estos hijos, y eso nos va a dar más base para decir que estos no eran simples ángeles, estos eran hijos cercanos al corazón de Dios, hermano. Estos eran, por así decirlo, del mismo nivel y la especie de Dios, por así decirlo, como vamos a ver más adelante. Ahora revisemos versos en donde aparecen la expresión Benei Ha Elohim en el Antiguo Testamento. Leamos primero en Job capítulo 1. El verso 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los Benei Ha Elohim, entre los cuales vino también Satanás. La siguiente mención en el mismo libro de Job, el capítulo 2, el verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, los Benei Ha Elohim, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Ahora, hermano, para nosotros suena fácil el decir que vinieron a presentarse delante de Jehová, y como podemos ver está usando el término hebreo Benei Ha Elohim, que, como dije, eso nunca en las escrituras de los judíos jamás es usado para referirse a un ser humano. Así que aquí no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de seres celestiales de alto rango. Ahora, como dije, nosotros decimos fácil que vinieron a presentarse delante de Jehová, porque nosotros hay muchas cosas de la presencia de Dios que no conocemos. Pero veamos un verso en Enoc que nos va a dar un poco de claridad con respecto a lo que significa presentarse delante de Jehová. En el capítulo 14 del libro de Enoc, comenzando el verso 8, voy a leer una descripción, hermano, de lo que vio Enoc cuando él fue ascendido a los cielos. Y dice así, empezando en el verso 8, capítulo 14, verso 8 en adelante. Una visión me apareció. He aquí que en esa visión nubes y una niebla me invitaba. El curso de las estrellas, o el correr de las estrellas, y luces y relámpagos me impelían y me empujaban o me presionaban hacia adelante, mientras los vientos de la visión me asistían en mi vuelo. Iba volando, hermano, acelerando mi progreso. Ellos me elevaron por arriba del cielo y procedí hasta que llegué a una pared que estaba hecha con piedras de cristal, y había una flama vibrante, era fuego vibrante que la rodeaba, la cual comenzaba a golpearme con terror. En esta flama vibrante yo entré y me acerqué a una habitación espaciosa, edificada también con piedras de cristal. Sus paredes también, como el pavimento o el piso, eran de piedras de cristal, como cristal era el suelo. Su techo, que tenía la apariencia de estrellas en movimiento y destellos de luz, destellos de relámpagos, y
Sobre ellos había querubines de fuego en una especie de tormenta o en agua. Una flama ardiente rodeaba sus paredes y su portal estaba en llamas con fuego. Cuando yo entré en esta morada, era caliente como fuego, pero frío como el hielo. No había huella de delicia o de vida en ese lugar. El terror me sobrecogió y un temblor de temor me tomó. Violentamente agitado y temblando, caí sobre mi rostro. Y en la visión yo vi, y he aquí, que había otra habitación más espaciosa que la anterior, cada entrada a la cual estaba abierta delante de mí, erigida en medio de una flama vibrante, tan grandemente excedía en todos los puntos, en gloria, en magnificencia. La flama que él vio excedía en gloria, en magnificencia y en magnitud, que era imposible describirla en su esplendor o en su extensión. Su piso o su suelo era fuego. Por encima había como rayos o destellos y estrellas agitadas moviéndose, mientras que su techo exhibía una flama ardiente. Con mucha atención yo miré todo y vi que contenía un trono, la apariencia del cual era como congelado, mientras su circunferencia era parecido a una órbita de un sol brillante, y había una voz de querubín, y de abajo de este trono poderoso ríos de fuego salían. Y yo vi, y el verlo era imposible. Uno grande en gloria se sentó sobre el trono, cuya túnica era más brillante que el sol y más blanca que la nieve. Escuche lo que sigue, hermano. Ningún ángel era capaz de penetrar y de acercarse para ver el rostro de él. La gloria, la refulgencia, ningún mortal podía verla. Un fuego estaba flameante alrededor de él. Un fuego también de gran extensión continuaba a levantarse delante de él. Así que ninguno de aquellos que lo rodeaban a él era capaz de aproximarse a él. Mira, hermano, ni siquiera los ángeles ni ninguno de los seres que estaban allí dice que eran capaces de acercarse al brillo y a su trono, hermano. Y sigue diciendo, así que ninguno de aquellos que lo rodeaban era capaz de aproximarse a él. Entre los miríadas y miríadas quien estaban delante de él, todas las miríadas de ángeles, ninguno podía acercarse. La consulta a él era innecesaria. Aún así, ninguno de los santificados que estaban cerca de él, mire, había unos que sí estaban cerca de él, y estos santificados, dice, no se alejaban de él ni de día ni de noche, ni podían ser removidos de donde él estaba. Y yo estaba a lo lejos viendo con un velo sobre mi rostro y temblando.
y no podía levantarme. Entonces el Señor de su propia boca me llamó diciendo: acércate más, Enoc, a mi santa palabra, o sea, la palabra viva. Por eso yo he venido diciendo, la palabra no es la Biblia, hermano, no es un libro con letras escritas, ni es piedra con tallados, no, Señor. La palabra viva, es su presencia misma. Dice: acércate a mí, Enoc, a mi santa palabra. Y él me levantó, haciendo que me acercara hasta la entrada, y mis ojos estaban viendo o dirigidos hacia el suelo. Esto solo es una pequeña descripción, hermano. Cuando leímos aquí que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, tanto en Job 1:6 como en Job 2:1, hermano, eso de presentarse delante de Jehová no era cualquier cosa, era algo muy profundo. Eso nos está diciendo, hermano. Mira, ni siquiera las miriadas, conforme a este pasaje de Enoc, ni siquiera las miriadas de ángeles, ni todos aquellos que lo rodean, podían acercarse a él. Solo había un grupo pequeño de personas o de seres, si se puede decir así, que estaban con él, y que a ellos no les era permitido alejarse de él ni de día ni de noche, hermano. Lo que estoy tratando de ilustrar aquí es que cuando estamos leyendo en Job 1:6 y en 2:1 de que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los Benei Ha Elohim, estos eran seres superiores a los ángeles, porque ellos dicen que ellos sí se presentaron delante del trono. Eso no pueden hacerlo los ángeles, conforme a este pasaje que acabamos de leer en Enoc. En otras palabras, hermano, voy a decirle esto y espero no se me espante. Después vamos a verlo de una manera más certera. Pero estos eran dioses, hermano, con de minúscula. Pero estos eran del nivel de dioses. Como dije, eran hermanos menores de Jesús. Jesús es Dios. Y vamos a ver más adelante al respecto de esa expresión en otro verso. Además de que ya vimos en Daniel 4 de que por decreto de los vigilantes, por decreto de los watchers, estos seres poderosos, inmortales, tenían prerrogativas. Ellos, fíjese, hermano, decretaron sobre Nabucodonosor, y Daniel escribe acerca de eso. Pero por supuesto, su decreto está sujeto al Dios de dioses. Su decreto está sujeto al altísimo creador de los cielos y la tierra. No es en ninguna manera que ellos van a ser dioses para ser adorados. Voy a continuar con esto en el siguiente video, pero voy a leer un verso más, un pasaje más con respecto a esto en el Salmo 82. Y vamos a verlo, hermano. En el Salmo 82, el verso 1 dice, escuche bien, hermano: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Y para mi gran sorpresa, hermano, cuando yo estaba estudiando esto, yo lo estudié usando el inglés, lo estudié en griego en la Septuaginta, lo estudié también en hebreo, lo estudié en inglés y en español. Para mi gran sorpresa, hermano, esta versión de Valera es una de las mejores traducciones de esas expresiones hebreas en este Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Alguien podría decir, y vamos a estudiar esto más adelantito, oh, bueno, es que está hablando de la Trinidad. Ay, hermano, si alguien dice eso, algo que voy a decir, después vamos a entrar en más detalle, pero usted me va a decir que estos son la Trinidad, que es el Espíritu Santo y Jesús, y que Dios está en la reunión de los dioses y que se está refiriendo a la Trinidad. Muy bien. Sigamos leyendo el Salmo, hermano, y siga sosteniendo esa idea. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Dios de dioses está reprendiendo a los otros dioses porque estaban
juzgando injustamente. Me va a decir usted que le estaba reprendiendo a Jesús y al Espíritu Santo. No hace ningún sentido. ¿Aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y necesitado, librarlo de mano de los impíos. Verso 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, o sea, los hijos de los hombres necesitan de la dirección espiritual. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Verso 6, mire lo que les dice, hermano. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros, ¿qué? Benei Ha el Elión, Benei Ha el Elión, hijos del Altísimo. En este caso no es Elohim, sino que es el Elión, Benei Ha el Elión, el Altísimo. Todos vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Verso 7. Pero como hombres moriréis. No son hombres. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dejaron su principado. En griego perdieron su arkai. Dejaron su principado. Y sigue diciendo, y lo veremos más adelante: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Veremos más acerca de esto en el siguiente video, hermano. Tengo que dejarlo porque aquí esto ya se alargó. Mientras tanto, que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su mente y en su corazón desde ahora y para siempre. Amén.